¿Conoces tus derechos en el parto? La legislación sanitaria vela por el derecho a la intimidad, a la dignidad de las mujeres durante el proceso del parto. También el derecho a contar con información completa y información sobre todo lo que sucede a lo largo del parto. El derecho a dar consentimiento informado de todo aquello con lo que nos encontramos durante el parto. También a poder elegir libremente y a poder elegir entre las alternativas clínicas disponibles. Esta entrevista no os la podéis perder porque vamos a hablar de nuestros derechos en el parto, vamos a conocerlos y lo vamos a hacer de la mano de una abogada, Marta Busquets, que nos va a aportar muchísimo para que podáis conocer vuestros derechos y ejercerlos durante vuestro parto. Antes de continuar, me presento por si sois nuevas por aquí. Soy Carmen Moreno y acompaño a familias a afrontar el nacimiento de sus bebés con seguridad, confianza y sin miedos. Lo hago a través de cursos, talleres y de mi libro Hipnoparto, preparación para un parto positivo, del que ya se han vendido más de 21.000 ejemplares en todo el mundo. Como parte de mis cursos y talleres, también siempre hago muchísimo hincapié en que conozcáis vuestros derechos, que contéis con información, porque la información es poder y una de las herramientas que utilizamos para la toma de decisiones, para que esta toma de decisiones sea desde la información y no desde el miedo, para que seáis dueñas de vuestro parto, es la herramienta Brain, que os dejo por aquí un enlace a un vídeo que tengo en el canal sobre esta herramienta para que no os lo perdáis y lo veáis después de ver esta entrevista que vamos a hacer hoy con Marta Busquets. Y ahora sí, sin más, voy a darle la bienvenida a Marta. Marta es autora también y es activista y es abogada y siempre está luchando y haciendo activismo por los derechos de las mujeres en el proceso del parto y también en otras etapas de la vida. Bienvenida, Marta. Cuéntanos un poquito cuáles son los derechos de las mujeres en el parto. Esta sería una pregunta un poco larga, pero también la podemos resumir. Básicamente, los derechos en el embarazo y el parto tienen que ver con ser tratadas como personas, como seres humanas plenas. ¿Y esto qué implica? Significa que nos informan de nuestra situación, de qué es lo que está pasando, de las opciones que tenemos dentro de nuestra situación clínica, de qué alternativas, qué pasa incluso si no hacemos nada y dejamos que la cosa siga su curso, y con toda la información nosotras decidimos qué es lo que necesitamos en cada momento para estar bien. Básicamente sería esto. Lo que pasa es que luego sabemos que se complica o que tiene más matices. Muy bien, Marta. Y cuéntanos un poquito de la importancia de esos derechos. Están ahí para velar por nuestra seguridad, por nuestra intimidad, por nuestra integridad, ¿no? Y cuéntanos un poquito sobre la importancia de que realmente se respeten esos derechos y que no se vulneren, como sabemos que lamentablemente pues pasa mucho más a menudo de lo que nos gustaría, ¿no? Y de lo que debería ser la norma. Creo que aquí a lo mejor para empezar hay que aclarar una cosa, y es que a menudo la gente cuando piensa en parto respetado piensa o en un parto natural o en un parto no medicalizado, ¿no? Y en realidad esto no tiene nada que ver. Los partos respetados tienen que ser todos, incluso cuando necesitamos alta intervención médica o cuando necesitamos una cirugía como puede ser una cesárea. Todos los partos pueden ser respetados. Como te decía, si nos informan de todo, si nos explican, si nos dan opciones, si nos tratan como personas, si somos protagonistas, sujetos, no objetos de todo el proceso, eso significa que un parto ha sido respetado. Claro, aquí hay como dos vertientes también, porque históricamente desde el activismo empezó muy enfocado en cuanto a niveles de evidencia, que en ese momento también era muy necesario, ¿no? De hasta qué punto están justificadas las intervenciones que se hacen de rutina, si puede ser de otra manera, qué pasa con los estudios que muestran que la fisiología es un buen punto de partida, etc. Luego con el tiempo ha evolucionado. ¿Por qué? Porque al margen de los niveles de evidencia, que también es una discusión que tenemos que tener, está el tema de que cada mujer es diferente y también cada mujer en diferentes puntos de su vida puede necesitar cosas diferentes de acuerdo con lo que haya vivido, porque no es lo mismo si vengo de una experiencia de violencia obstétrica o de una cesárea o de un parto traumático o lo que sea, que si no he tenido esta experiencia y he tenido otras, ¿no? Entonces yo en cada momento de mi vida puedo necesitar una serie de cosas. Entonces, la forma de asegurarnos que vamos a atender a las necesidades de cada persona, porque las personas somos personas y no máquinas, es informar, saber en qué punto está esa persona, qué necesita, etc. Y aquí es un poco donde entra el juego. Luego hay otros derechos que de hecho se consideraban muy básicos y con el COVID desgraciadamente estamos teniendo que luchar por ellos, que es por ejemplo el acompañamiento, ¿no? Nos hemos encontrado que muchas mujeres han dado a luz solas, nos hemos encontrado que se han separado muchas mujeres de sus bebés después del parto, sin justificación médica ninguna, etcétera, ¿no? Entonces, por todas estas cosas tenemos que luchar para que no pasen.
Muy interesante lo que comentas, Marta, ¿no? De cómo hemos dado un paso atrás enorme con el tema de COVID y tenemos a embarazadas pariendo con mascarillas, solas, ¿no? Hemos vivido una etapa realmente difícil que además también nos muestra que no podemos tomar ningún avance por sentado, sino que hay que estar siempre ahí un poco al pie del cañón y que es una lucha de todas, ¿no? Al final el poder hacerlo. Y bueno, al final requiere pues esos cambios tan profundos institucionales que bueno, poco a poco va habiendo avances, pero a la mínima, ¿no?, que nos descuidamos, damos paso atrás. Y cuéntanos, Marta, un poquito si tienes algún consejo de algo que podamos hacer, ¿no?, aunque muchas cosas no quedan de nuestra mano, para un poco velar por que esos derechos se garanticen y sabiendo que no depende todo de nosotras, ¿no?, y que al final la violencia obstétrica es una realidad y no somos responsables de ello, ¿no?, ni sino que nos viene de fuera, ¿no? Pero dentro de lo que podemos hacer, ¿qué le dirías a todas las embarazadas que nos estén viendo y que quieran realmente pues hacer algo porque se velen sus derechos y porque se respeten? Porque esto, Marta, yo que trabajo mucho con el miedo al parto, últimamente me encuentro que ya no es tanto el miedo al parto o el miedo a las intervenciones, sino es el miedo a sufrir violencia obstétrica, que no la respeten, a que lamentablemente no todas las mujeres tienen la posibilidad de elegir el dónde dan a luz y el con quién, sino que a veces se ven en unos entornos que se ven forzadas a dar a luz en el hospital el único que tienen cerca o el que les toca, o era un parto en casa y de repente por factores de riesgo pues es un parto hospitalario, y me encuentro cada vez más con este miedo. Cuéntanos un poquito a nivel práctico pues qué podrían hacer, ¿no?, para dentro de sus posibilidades y de lo que podemos controlar pues mejorar o intentar velar porque esto se respete. Ya sé que es muy difícil la pregunta, ¿eh? Todo esto puede suceder, obviamente, pero yo, por ejemplo, a nivel individual, ¿qué podemos hacer? Obviamente informarnos de qué es un parto, qué puede suceder durante un parto, qué alternativas tenemos, informarnos de nuestras opciones. Si tenemos la suerte en el sentido de vivir en una ciudad y tener diferentes hospitales, informarnos de protocolos en diferentes hospitales, que sabemos que puede haber mucha diferencia entre ellos. También tenemos que hacer un ejercicio individual que como mujeres a menudo nos cuesta, de qué queremos, qué necesitamos, ¿no? Porque a menudo tendemos a anteponer, mi pareja tiene miedo, mi madre no sé qué, no sé quién me ha dicho no sé cuántos. Entonces, ¿qué queremos nosotras? ¿Qué necesitamos nosotras? Y desde ahí buscar el acompañamiento que mejor nos encaje y que pueda potenciar las opciones de que acabemos teniendo ese acompañamiento, ¿no? Alguien que nos acompañe en el proceso, que nos ayude, no desde el no lo vas a conseguir, ¿no? Porque creo que, al menos en España, culturalmente hay esta onda de como que ser agorera y luego alegrarte de que a esa persona no le haya salido bien, ¿no? Y a ver, hay personas que eligen cosas que no son las que yo elegiría y aún así cuando les sale mal digo, jolín, qué lástima, ¿no? Ojalá te hubiera ido bien. Pues eso, creo que es importante detectar nuestras necesidades, informarnos, ver nuestras opciones y a partir de aquí buscar el acompañamiento que más se acerque a esto que necesitamos. Obviamente ya a nivel más estructural pues está la opción de asociarse. Yo, por ejemplo, estoy en Donayum, Asociación Catalana por un Parto Respetado, asociarse para trabajar más estructuralmente y también pues implicarse en asociaciones de salud, a nivel de cuando llegan las elecciones pues acordarnos de qué partidos recortan y cierran paritorios, etc. Entonces, yo creo que lo más importante en realidad para conseguir, a lo mejor no el parto que quieres, pero sí un parto respetado, es el acompañamiento. Porque aunque yo me he encontrado con mujeres, ¿no? Aunque necesites una cesárea, pues porque tienes una placenta previa oclusiva total, etcétera, si tú estás en paz porque aún así has podido decidir dentro de el margen que había, que suele ser más del que pensamos, y todo el mundo te ha tratado con humanidad y sigues sintiendo que la experiencia ha sido tuya, dentro de que las circunstancias a lo mejor no eran las que tú de entrada deseabas, entonces has tenido un parto respetado. Y a lo mejor lo que da tanta rabia es que realmente no estamos pidiendo tanto, ni estamos pidiendo nada fuera de lo común, ¿no? Pero debería ser así. Es curioso, ¿no? Porque incluso el término de partos respetados, como ojalá algún día no lo tengamos que utilizar porque sea como ridículo, ¿no? Utilizar este término. Al final el respeto forma parte de algo esencial que tiene que haber ahí. No puedo estar más de acuerdo con que todos los partos tienen el potencial de ser respetados y es que deberían ser respetados. No estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Y de cómo ninguna preparación ni toda la información del mundo te puedes pues prevenir una preeclampsia o una complicación obstétrica o diferentes situaciones que se pueden dar, pero aún ya así, cuando hay un cambio de planes, ¿no? Un giro inesperado,
puede y debe seguir siendo respetado, ¿no? Y sigues teniendo opciones, sigues teniendo ese poder de decidir que muchas veces se pasa por alto y bueno, tenemos grabada, ¿no? esa verdad absoluta, ¿no? De mientras madre y bebé estén bien, lo demás no importa, y parece que con esto, ¿no? Se sobrepasan, bueno, al final pues viene todo dado de esa cultura del riesgo, del miedo, ¿no? Y de invisibilizar. Bueno, también es lo que entiende la gente por estar bien, o qué es la definición de estar bien, ¿no? Porque puedo estar bien físicamente y, de nuevo, ¿qué entiende la gente por estar bien físicamente? Porque yo me lo encuentro con muchas clientas que tienen problemas de suelo pélvico muy graves y se normaliza. Tienes 28 años, esta es tu nueva vida, una vida en la que tengo incontinencias varias y tengo dolor. Esto también, desgraciadamente, en el caso de las mujeres no se nos hace caso y se normalizan cosas que no deberían ser, ¿no? Pues eso, que estar bien puede tener, a veces está bien preguntar qué es para ti estar bien, ¿no? Aunque sabemos que seguramente no sea lo mismo que para nosotras, el proceso importa. Se puede llegar al mismo sitio cuidando el proceso, desde luego. Y cuidando la salud mental, que muchas veces es lo que más sufre, ¿no? Lo que más se deja de lado. Y Marta, has mencionado el acompañamiento, y el acompañamiento pues más de parte sanitaria, ¿no? Porque al final necesitamos ese respeto, si podemos elegir el dónde y el con quién, y que sea un lugar en el que podemos sentirnos tranquilas y relajadas y en calma, y saber que podemos confiar en esas personas, que debería ser la norma, ¿no? Es ridículo incluso verbalizarlo, que tengamos que mirar esto, pero bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Y cuéntanos un poquito, porque a veces sabemos que muchas mujeres pues sufren por no saber, ¿no? Si se van a ser respetadas, o que aunque el hospital en su mayoría de partos sean respetados, pues siempre hay un porcentaje que queda a lo mejor a la suerte si te toca X persona o X profesional que a lo mejor no es tan respetuosa o respetuoso, ¿no? Y en estos casos yo creo que también la preparación por parte de los acompañantes no sanitarios, es decir, la pareja si la tienen, doula, quien vaya a acompañar a esa madre desde el punto de vista no sanitario, también es muy importante. No sé si tienes algún consejo para el tema de los acompañantes, las acompañantes, que a mí me parecen muy clave también, porque yo trabajo mucho con el tema de miedos y la importancia de estar en calma, ¿no? Parimos desde el sentir, no desde el pensar, y el tener que estar activas todo el tiempo, ¿no? O como a la defensiva, al final te desconecta totalmente del proceso, ¿no? Y lo que necesitamos es relajar, soltar, y parece, bueno, que al final también por querer estar a salvo estamos también luchando un poco con nuestro cuerpo y no haciendo que cuerpo y mente vayan en la misma dirección y podamos soltar y dejar ir. Y cada vez me encuentro más pues este conflicto entre querer soltar, dejar y vivirlo en calma, y el sentir que tienes que hacer un máster primero antes de parir, parece, ¿no? Y segundo, que tienes que estar pues muy a la defensiva, ¿no? Por si acaso no bajar la guardia. ¿Qué consejo les darías a los acompañantes no sanitarios, las parejas o personas que hayan elegido las madres para que las acompañen, para que puedan estar preparadas o preparados para afrontar quizá, o para velar por esos derechos? Yo creo que, como dices, las madres se merecen, cuando van a parir, dejarse ir, porque realmente hay una parte que cuando tú entras, sobre todo en un hospital, hay muchas cosas que van a estar fuera de tu control, y para que el parto pueda seguir su curso necesitas poder relajarte y desconectar. Entonces yo creo que como acompañantes podemos ser una especie de cortafuegos, ¿no? Pues si hay que rellenar documentación, a lo mejor no hace falta que lo haga ella. Si hay que creo que es muy importante haber tenido una conversación antes con la mujer, con la usuaria, de qué es lo que va a necesitar, etcétera, para que en ese momento, en vez de estarle todo el rato preguntando a ella, y a veces incluso quieres ¿estás segura? No sé qué, poder decir, no, mira, queríamos esto, o cuando ella en un momento dado a lo mejor se sienta confusa, recordarle lo que quería, aunque luego obviamente podemos cambiar de opinión, pero a veces cambiamos de opinión porque no tenemos el acompañamiento necesario para llevar a cabo nuestra opción, ¿no? Porque a menudo sabemos que la diferencia entre recibir una intervención o no es que alguien te haga un comentario de ¡ay, te veo mal, venga, te intervenimos!, o que alguien te diga ¡oye, lo estás haciendo muy bien, tú puedes, y me quedo aquí contigo para asegurarme de que te acompaño y lo consigues, ¿no? Entonces creo que el papel de los y las acompañantes es muy básico, porque realmente la mujer tiene que tener la suerte, desgraciadamente el privilegio, de poder vivir la experiencia del parto, y no es justo que le estén preguntando todo el rato, etcétera, ¿no? Y creo que también como acompañantes tenemos
que saber muy bien nuestro lugar. A mí también me pasa como abogada, porque al final acompaño procesos humanos que además tienen que ver con el conflicto, con conflictos además que no se han solucionado por sí mismos, sino que necesitan de un apoyo externo, ¿no? Y a veces a mí me choca, porque también en derecho no es matemático y tenemos varias opciones, y creo que es muy fácil acompañar con alguien con quien tienes total sintonía y estás en la misma línea, y luego a veces te encuentras con esas personas que de repente eligen una opción que no sería la tuya, y ahí donde creo, es donde yo creo que se demuestra a veces la profesionalidad, cuando intentamos empatizar, intentamos entender, intentamos acompañar incluso aquello que nos cuesta entender, ¿no? Y para esto también tenemos que estar preparadas, porque si no, al final nos podemos encontrar lo que proyectamos o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que aquí es mucho una labor de escuchar lo que necesita esta persona, y sobre todo no relacionarnos, y lo digo ya a veces por los equipos médicos, ¿no? De si no haces esto, pues no haremos esto o pasará esto. Si no, somos personas, vamos a entendernos, vamos a hablar, vamos a escucharnos. Acompañar al final es mucho de escuchar. Creo que lo que mencionas ahora va enlazado mucho con lo que has dicho antes del individualizar los cuidados, ¿no? Que al final pues todas somos únicas y diferentes, y a mí me resuena mucho lo que dices, porque también me pasa, ¿no?, en mi vida profesional, y es algo que también pues he ido trabajando a lo largo de los años, cómo realmente pues acompañar desde ese respeto también en todos los puntos pues es clave, y mucho más durante el proceso del parto. Marta, para terminar, una última pregunta para ti, que es cuando se sufre violencia obstétrica, cuando se vulneran esos derechos, lamentablemente sucede, esto pasa. ¿Qué consejo le darías a esas madres? ¿Cuál sería si quisiesen denunciar, cuál sería la vía o poner quejas? Porque muchas veces yo entiendo que la energía, ¿no?, cuando sucede está en sanar, y muchas veces pues no está en buscar, cuánto tiempo, por ejemplo, tienen, porque muchas veces también me pasa que quizá en el momento que sucede, una vez tienes a tu bebé y ya tienes ese posparto, estás enfocada en otro lugar, en sanar, con toda la razón del mundo, es donde tienes que estar, y no tienes energía, ¿no?, para poner quejas, para luchar por eso. O sí, cada mujer es un mundo y cada proceso es un mundo, pero también cuánto tiempo tienen, porque a veces esas ganas de luchar por ello, de poner una queja, vienen después, no inmediatamente cuando ha sucedido. Cuéntanos un poquito las vías y los timings también que tienen. A ver, para empezar, yo una primera cosa que diría es que tenemos que distinguir entre, y no quiero por esto minimizar qué pasa cuando hay una violencia obstétrica que no deja unas secuelas físicas, no quiero minimizar que esto sea una experiencia de segunda ni nada, pero sí que a nivel legal distinguimos entre una mujer que, por ejemplo, ha quedado con lesiones del suelo pélvico, o ha perdido el útero, o le ha pasado algo en el parto, o su bebé tiene lesiones, y una situación en la que se ha producido una vulneración de derechos, pero no se han producido este tipo de lesiones más de tipo físico, ¿vale? Sea este tipo de lesiones, pues hay que valorar la historia clínica, hacer un informe de previabilidad, etcétera, y entonces podemos tener la opción a lo mejor de acudir a juzgados o abrir un expediente administrativo. Pero tendría que resumir muchas cosas, depende si es sanidad pública o privada, etcétera, pero siempre es recomendable buscar asesoramiento dentro del primer año. Aquí nos juega en contra un poco lo que tú decías, que realmente no es un tema es decir, pueden haber abogados que lleven negligencias médicas, pero claro, yo siempre digo que no es lo mismo, me he ido a operar de la rodilla porque me rompí un ligamento jugando a fútbol, que he ido a parir a mi bebé y ha sido unos días más horribles y traumáticos de mi vida, y estoy mal y además tengo una secuela, ¿no? Desde el punto de vista humano, no digo que la persona que le han hecho mal una operación de rodilla no merezca ser indemnizada o tener una reparación, pero que obviamente a nivel emocional son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y entonces estaría bien dentro del primer año siempre buscar el asesoramiento para valorar y luego ver qué se quiere hacer. En caso de que no haya una viabilidad jurídica, igualmente yo digo, pongamos quejas, porque yo sobre todo, por ejemplo, desde el trabajo que hemos hecho de la asociación, cuando yo empecé, tú ibas a hablar con las administraciones, te decían, no nos constan quejas, ¿no? Entonces, claro, tú dices, haces tu trabajo, vas allí, no constan quejas. Hicimos una campaña para poner quejas, y desde que hay quejas, pues podemos ir a la administración y decir, no, mira, es que aquí hay esta queja, aquí hay esta queja, aquí hay esta queja. Si hemos parido en la sanidad pública, podemos interponer queja en el centro sanitario, en el defensor del pueblo de nuestra comunidad autónoma y en la Consejería de Salud de nuestra comunidad autónoma. Si hay profesionales en concreto que nos han violentado, podemos poner quejas en el colegio profesional concreto. Por ejemplo, si es un médico, pues en el de médicos, obstetra, si es comadrona, en la enfermería.
Si hemos parido en la privada, podemos poner queja en el centro y podemos poner queja también en la aseguradora, ¿no? De decir, oye, estoy pagando un seguro médico y resulta que recibo violencia obstétrica. Estas quejas las podemos poner nosotras mismas o podemos hacerlo con la asistencia, por ejemplo, de una abogada, que yo a veces lo hago. Pero yo sí que recomiendo hacerlo y para esto no hay plazo. Es verdad que hay mujeres que tarda mucho y a veces es parte de un proceso, pues han hecho una terapia y como una de las formas de hacer un cierre es poner esa queja, ¿no? Pero al final se deja constancia formal de que esto está pasando y facilita el trabajo también de las asociaciones cuando vamos a reclamar ante las administraciones, ¿no? Lo que pasa es que obviamente no vamos a exigirle a ninguna mujer está obligada ni a denunciar ni a nada. Pero si quiere hacerlo y se plantea si es útil o va a servir para algo, pues sí que sirve, porque deja constancia de que esto está pasando, obviamente, y de que no nos parece normal y no queremos normalizarlo. Perfecto, Marta, muchísimas gracias. Me quedo con el dato, creo que ayudará a muchísimas madres a saber que esa queja no tiene por qué ser inmediata, porque yo me encuentro muchísimo, y seguro que tú también, ¿no? Como quizá hay madres que las acompañan en el segundo embarazo y es porque una vez están embarazadas, de repente se dan cuenta, ¿no? Que sí que sufrieron violencia obstétrica, pero en ese momento se conformaron, sí que les causó una herida, pero no acabaron de mirar ahí. Y no es hasta que se remueve todo con el siguiente embarazo que se dan cuenta y ya piensan, ya no puedo hacer nada, ¿no? Pues sí que se puede, ¿no? Siempre se puede y siempre estamos a tiempo de luchar porque todo cambie juntas, porque al final... A lo mejor para la parte legal sí que si tienes secuelas, tú o tu bebé, sí que conviene que busques asesoramiento legal lo antes posible, pero que aún así, si ha pasado el tiempo y quieres poner la queja, la puedes poner igualmente. Muy bien, Marta, pues millones de gracias por estar en el canal hoy, te lo agradezco muchísimo, tenía muchas ganas de entrevistarte. En la descripción del vídeo os dejaré en las redes sociales de la web de Marta para que la sigáis, porque todo lo que comparte, ya no solo en cuanto a embarazo, parto, sino que es una maravilla. Así que seguidla, que es súper inspiradora y os la recomiendo muchísimo. Millones de gracias, Marta, de verdad. Muchas gracias a ti por escucharme y tenerme. A ti. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, dejarnos un comentario, activar la campanita para no perderte ningún vídeo en el futuro, y también en la descripción os dejo más información sobre los cursos y talleres. Dentro de los talleres encontraréis también el taller de Marta de tus derechos en el parto y podéis consultar la próxima fecha de este taller para poder apuntaros y conocer más en profundidad este tema. Además, también os dejo enlaces a sus redes sociales y a su libro, que es maravilloso y os lo recomiendo encarecidamente. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado una semana más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!